Adelante, Ernesto Agassi. Buenas tardes. Ay, yo me saqué la gorra justo que Ernesto vino con la gorra. ¿Cómo andás, Néstor? ¿Andas bien? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Hoy no tenés la universidad que viene medio de sopetón al final. No, viene cada 15 días. Está bien, viene bien. Bueno, Néstor, yo lo estaba escuchando con atención a Hugo, que él siempre tan consecuente, ¿no? Cuando vos mirás el conjunto de esas cosas que están pasando, que la renuncia de la ex ministra de Vivienda, que los líos de Cabildo Abierto, que si se va o no se va de la coalición, este, son todas cosas que no tienen ninguna importancia. Este, en realidad son líos que para la vida de los uruguayos, bueno, nos enteramos todos, yo qué sé, esas cosas este, tienen que ver con los compromisos que tuvieron entre ellos ahí para estar en el gobierno y ahora se entienden, no se desentienden. A mí lo que me parece que yo quiero rescatar algo y te pido que agarres la virome, porque vamos a hablar un poco Antes de que temas nada, importantes. antes que meta tu... De Sí, sí, temas porque importantes que están pasando. hoy estuvo Edgardo Ortuño sobre el tema OCE. Ah, bueno, ahí está. Pero yo quiero hablar de los salarios, de los impuestos, de las inversiones, del déficit fiscal, de la pobreza, de los ingresos, o sea, las cosas que tienen que ver con la vida de todos nosotros, que a veces queda como en un segundo lugar, al lado de otras cuestiones que son más dimes y diretes, que si el presidente es presidencialista o no es presidencialista, que si Heber dijo, que el otro, que lo que dijo García Bianchi. No sé, creo que sin despreciar a nadie, ¿no? Pero que uno tiene que hacer un esfuerzo por tratar de pensar los problemas que tiene el país. Este, por ejemplo, los salarios, Néstor, desde el 2019 hasta ahora, en realidad los salarios hoy están un 3% más bajo de lo que estaban en el 2019. El gobierno se comprometió a que iba a recuperar ese salario, esas pérdidas salariales y no se van a recuperar. En realidad, los salarios en el conjunto de la producción nacional, lo que se llama el Producto Bruto Interno, toda la economía nacional, los salarios han bajado un 2% en su participación de esto. Son otras cosas las que han aumentado, no los salarios del conjunto de los trabajadores. Ahora, en realidad, las cuentas de capital, los beneficios, las rentas, esas han aumentado. Esto me parece que es importante como lectura de lo que está pasando en el país. Y si vos mirás esa pérdida del poder adquisitivo del salario en más de 1 millón de trabajadores, ¿sabés cuánto te da? Que los trabajadores perdieron de percibir en estos 3 años 1.000 millones de dólares. ¿Y a dónde Perdón, fueron? 1.000 millones de dólares. En la pérdida de la masa salarial por pérdida del poder adquisitivo del salario de estos años. Este, y por otro lado, no se puede saber cuánto ganaron los empresarios, las patronales, las cámaras. Eso es muy difícil de calcular, pero sí se calcula indirectamente por algo que hizo el gremio bancario que midió cuánta plata está depositada afuera del país, en fondos de inversión, en acciones. Eso se puede saber porque eso está registrado. Y resulta que los depositantes, no todos los depositantes, tomamos solo los depositantes que tienen depositado más de 250.000 dólares. Los depositantes que tienen más de 250.000 dólares. Esos siempre fueron importantes, porque son gente que tiene sus beneficios. Eso en el 2009 eran 18.000 millones de dólares. Ahora, ¿sabés cuántos son? 28.000 millones de dólares. O sea, hay mucho más depositado en la gente que tiene depósitos grandes afuera del país. Y además, la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno cayó 1.000 millones de dólares. Entonces me parece que estos son temas importantes a considerar. Yo no tengo la solución, pero sí hay que identificar el problema y ver qué se puede hacer con eso. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos ahora 42.000 pobres más de los que teníamos cuando empezó este gobierno? Este gobierno dijo que tenía una impronta social, que iba a hacer no sé cuántos miles de viviendas, no sé qué, no sé cuánto, pero hay 42.000
pobres más de los que habían antes. Y lo peor es que el 20% de esos 42.000 son niños. Es lógico, son familias de bajos recursos, que tienen muchos hijos. Y después, ¿cómo se puede arreglar esto en la economía nacional, Néstor? Y bueno, la generación de trabajo, la generación de empleo y la generación de bienes se logra en una economía como la nuestra haciendo inversiones. En realidad, el Estado es un actor importante en las inversiones que se hacen. Yo estuve mirando las inversiones de Antel, las inversiones de OCE, las inversiones de ANCAP y las inversiones de UTE, todas ellos, durante este gobierno, en realidad están invirtiendo 250 millones de dólares menos de los que invertían antes. Las inversiones que tenían estos entes públicos eran importantes en los gobiernos del frente. Este gobierno, con eso de ahorrar 250 millones de dólares menos. 250 millones de dólares menos en estas 4 entes públicos: Antel, OCE, ANCAP y UTE. Eso está sacado de los balances de estos entes. Entonces, si vos tenés menos inversiones, Néstor, imagínate todo lo menos que hay, porque muchos de los problemas que tiene OCE es por desinversión. Muchos de los problemas de los caños que están rotos, perdiendo agua en la zona metropolitana, muchos de los problemas que estamos sufriendo esa sequía sin haber hecho inversiones para prevenir esto, es porque no se hizo inversión. Los problemas de UTE que está teniendo para el mantenimiento de las líneas, que los trabajadores siempre dicen que no alcanza porque hay muchos menos trabajadores, es por falta de inversión en eso. En fin, me parece que los problemas que tiene Antel también para el mantenimiento de las líneas. Ahora, estos son temas importantes porque al haber menos inversión, hay menos generación de bienes después y además hay menos trabajo y en consecuencia menos salario en la sociedad. Y todos sabemos, Néstor, yo no lo voy a repetir, si hay menos trabajo y menos salario, toda la cadena que va después que la gente cobra a fin de mes, toda se debilita. Los comercios, en fin, lo que se gasta para la enseñanza, lo que se gasta... Estamos hablando además en entes clave, ¿no? Porque podrían Sí, invertir en transporte de obras públicas, lo que vos quieras, pero no invertir en ANCAP, no, se en Antel, salado. A la seguro. larga se paga. Sí. Y después el otro asunto que son importantes me parece que son los impuestos, Néstor. Viste que de los impuestos es el gobierno hizo esta propaganda de que el gobierno baja los impuestos. Yo no sé si alegrarme cuando el gobierno baja los impuestos, porque si el gobierno baja los impuestos, hay menos recursos para la educación, menos recursos para los remedios de salud pública, de la salud, hay menos recursos para hacer inversión en las empresas públicas, hay menos recursos para los salarios y para las jubilaciones. A mí no me alegra que bajen los impuestos así, bajan los impuestos. Me parece que, y fíjate que están cambiando, ¿sabes lo que? Y esto es interesante, el tipo de impuestos que son más importantes. Porque un impuesto que en realidad es embromado, es el IVA, porque el IVA es un impuesto al consumo que todos los que consumimos, que vivas en el centro de Montevideo o en la periferia, que vivas en Carrasco, que vivas en la curva de Maroña, todos consumimos y todos pagamos el IVA, que es un impuesto que se paga por la transacción, por la compra de cosas, ¿no? Ahora, fíjate que hay otros impuestos que también conforman, digamos, la fuente de ingresos del Estado, que son los ingresos, los impuestos que salen a los ingresos de las empresas o de las personas, ¿no? En realidad lo que está pasando es que están aumentando los impuestos que paga la gente por consumir y están disminuyendo los impuestos que tienen que ver con el capital y con el patrimonio. Entonces, esta es una distribución, los economistas le llaman distribución regresiva de los impuestos, porque aumentan más los impuestos en el conjunto de los impuestos que se recaudan en el país, ¿no? En realidad, el IVA pasó del 45% al 47%, y el IMESI, el IRA y los impuestos a la propiedad bajaron. Entonces, los impuestos también están marcando una cosa que es contraria a lo que pasaba antes y que favorece, digamos, o perjudica a las mayorías. Yo te digo que los salarios, hablamos de los salarios hoy, ¿no? Bueno, vos fíjate que si los salarios están atrasados en relación a lo que se ganaba cuando empezó este gobierno, yo hice esta cuentita, mira.
los salarios están atrasados un 3,7%. ¿No? No sé qué va a pasar en las rondas salariales de ahora, ojalá que se pueda recuperar, pero igual te va a quedar el agujero de todos estos años que los salarios fueron bajos. ¿No? Lo que se puede recuperar es que se llegue a ganar lo que se ganaba en el 2019, pero lo que cobraron en el 20 los trabajadores, el 21 y en el 22, eso no lo recuperas más. ¿No? Bueno, si los salarios están atrasados un 3,7% en relación a lo que ganaban antes, Néstor, yo hago esta cuenta, mira, una persona que tiene un sueldo nominal de 50.000 pesos, ¿cuánto es ese atraso que tiene por el 3,7%? Son 1.850 pesos menos que cobra por mes. Si él tuviera el mismo salario que tenía en el 2019, cobraría 51.850 pesos, pero él cobra 50. ¿No? Eso ¿Cuánto él me deja dijiste de menos? percibir. Cobra 1.800 pesos menos por mes. 1.850 pesos por mes, que en el año, Néstor, son 22.000 pesos. En el año, él pierde medio salario, medio mes de sueldo. Entonces, a mí me parece que estas son cosas bien importantes, ¿no? Lo que la gente gana, los trabajos que hay, las inversiones que hace, el déficit fiscal, está bien, el gobierno se comprometió a mejorar el déficit fiscal y lo mejoró con creces, pero lo mejoró a costa de los trabajadores públicos y de los jubilados. Se sabe bien, están todos los números de esto. Yo no esos números no los voy a repetir. Lo que sí quiero decir es que parte del ahorro que hizo el gobierno, en realidad, eso del déficit fiscal fue porque la mitad del déficit fiscal fue por pérdida del salario de los funcionarios públicos. Todo esto te da una situación, Néstor, de números. Mirá que estas no son opiniones mías, ¿eh? Yo lo saqué de los datos que salen del Banco Central, de las estadísticas oficiales. Estas son estadísticas del gobierno, de lo que ha pasado, ¿no? Ahora, ¿qué conclusión uno saca de todo esto, Néstor? En realidad, la conclusión que sacás es que el Uruguay, administrado así como está, como si fuera una empresa del país, produce desigualdad. Es así, ¿no? Produce desigualdad, amontona en un lado y disminuye en el otro. Y hay menos trabajo y hay menos salario, porque hay menos inversiones del Estado. Entonces, ese es el asunto por el que aumenta la pobreza, ¿no? Y si aumenta la pobreza, vos tenés un problema brutal, es que los jóvenes, por lo menos los jóvenes de los hogares de menores ingresos, no tienen un lugar en la sociedad en esto. ¿Qué van a hacer jóvenes que terminan la escuela, que después tienen dificultad para hacer la enseñanza media y que en la familia no tienen un recurso como para tener una actividad, ¿no? Actividad como la que vos te inventás, con la publicidad, como las cosas. No tienen cómo salir de ese pozo, la pobreza los condena ahí. Y esos jóvenes, ¿a dónde van a ir? ¿Qué futuro tiene para ellos? ¿Qué futuro les ofrece a ellos nuestro país? Nuestro país que tiene recursos muy buenos, que es un país muy lindo, tenemos recursos naturales, somos relativamente pocos habitantes. Si no le ofrecemos a la gente un futuro que entusiasme, ¿no? Y si lo que tenemos es que la pobreza va a aumentar, sobre todo con los sectores más jóvenes, hay una pérdida de entusiasmo por hacer cosas en el futuro. Ahora, yo creo que esto se puede arreglar sacándole a uno y dándole a otro. No, pero esa no es la... Porque si le pones más impuestos a los ricos y favoreces más las políticas sociales, sí, pero eso es de ñanga pichanga, eso es una cosa de corto plazo, porque no vas a estar toda la vida dándole a uno y dándole... Yo creo que estas cosas son medidas económicas. Yo no cuento la corrupción, no cuento ninguna de estas cuestiones que están pasando, Néstor, que lo mejor sería que no pasen, ¿no? Los que evaden impuestos, mejor sería que no pasen. Pero aún arreglando los problemas de corrupción y aún arreglando los problemas de que tributan poco los sectores más poderosos, aún así vos tendrías en el Uruguay un problema de que el conjunto de la economía produce desigualdades. Y eso me parece que es un asunto bastante delicado. Yo no soy economista, pero yo me doy cuenta que así la cosa no anda. Porque la cosa anda cuando hay trabajo, tenés ingresos, podés satisfacer tus necesidades y tenés un estado, yo diría, espiritual de la familia y del barrio
de una cierta alegría de vivir y de estar trabajando todos los días. ¿Cómo nos ubicamos en el mundo de hoy, Néstor? ¿No? ¿Qué hacemos en ese mundo? Porque nosotros estamos discutiendo acá el asunto de no sé, estas cosas chicas, lo de Cabildo Abierto y lo de Marseille y todas esas cuestiones. Está bien, ojalá que no pasaran, pero esas cosas no son las que determinan el futuro del Uruguay. Yo creo que una cuestión que está bien, el gobierno tenía un programa y tenía un compromiso, ¿no? Fenómeno. Ahora, en el compromiso no decía que iban a hacer el proyecto Neptuno. En el compromiso ese que tenía, no decían otras cosas que iban a hacer, ¿no? Que iban a hacer lo del puerto, ¿no? O no decía que iban a favorecer la publicidad y el consumo de cigarros en el Uruguay. Hay cosas que este gobierno las va sacando a medida que se le van planteando. Seguramente, si tuviste a Ortuño, el proyecto de sacar el agua del Río de la Plata, sin entrar en los aspectos técnicos, ¿no? Ese proyecto, en realidad, no estaba en el programa de gobierno. Y ese no es un proyecto del gobierno, Néstor. A mí esto es lo que me parece más importante. Ese proyecto no lo hizo la OCE, no lo hizo el gobierno nacional. Hubieron empresarios privados que ellos hicieron el proyecto, se lo presentaron al presidente de la República y el presidente de la República le dijo que sí que le interesaba que se haga. Pero fueron privados que hicieron el proyecto. Ahora, cuando se juntan empresas para hacer un proyecto grande, de esto que tienen que invertir muchos millones de dólares, ¿a vos te parece que lo hacen por generosidad? En realidad, son empresarios, las empresas están destinadas, es su objeto, generar actividad económica y tener beneficios y tener ganancias. Nadie se va a enojar porque las empresas traten de hacer las cosas mejor para ganar más plata, es así es la vida. Ahora, en realidad, fueron las empresas privadas que le trajeron al gobierno ese proyecto. El gobierno no tenía ningún proyecto de eso. Fueron una empresa privada que se lo trajeron. Y como ese, también hubieron otros, ¿no? Porque en realidad lo de llevar hasta el 2080, 81, el control de una empresa privada del puerto de Montevideo tampoco estaba en el programa, ¿eh? Eso apareció, porque hubieron privados que... Entonces, un gobierno, Néstor, me parece que esto es delicado, ¿no? Que en realidad las decisiones que toma es en función de lo que le vienen a proponer y no en cosas que el gobierno define para el mayor bienestar de los uruguayos. Es como un gobierno que está esperando que vengan los privados a ver si a las líneas de televisión por cable se le permite internet o a ver qué hacemos con el 5G. Está como esperando que le vengan a proponer y después decide que sí o que no, según lo que sea. Eso, Néstor, nosotros sabemos, en la actividad económica, vos en tu empresa no estás esperando que otros te vengan a decir lo que tenés que hacer. Vos salís con la empresa tratando de conseguir trabajo, de conseguir publicidad, de marchar y de organizar tus cosas para que eso camine. Me parece que en el país es lo mismo. Un país, yo creo que eso indicaría que es un gobierno pasivo. Los empresarios vienen y le proponen. En realidad ahí pasa a tener un rol predominante, no el gobierno, pasa a tener un rol predominante los que venden cigarrillos, los que ganan en el puerto teniendo contenedores, los que van a potabilizar el agua del Río de la Plata. En realidad, menos mal que vinieron eso, podían haber venido otros. Y ahora estaríamos discutiendo otras cosas. O sea, eso me parece que un programa de gobierno debe hacerse mirando el conjunto del país, mirando la sociedad, mirando las necesidades de la gente y las necesidades del futuro. El futuro todos los días están habiendo invenciones nuevas, productos nuevos, tecnologías nuevas. Hoy el Uruguay es muy distinto de lo que era hace 10 años, ¿no? Todo esto de la utilización de las herramientas tecnológicas nuevas, ¿no? Eso va cambiando el mundo del trabajo y nosotros tendríamos que estar pensando en cómo nos insertamos en ese mundo que está cambiando y que ya está acá, en vez de estar esperando que los privados nos traigan una inversión y entonces nosotros le decimos, sí, hágalo. Y después decimos, el gobierno hizo las tales inversiones. Si se hace el proyecto Neptuno, el gobierno no invirtió nada. Los que invirtieron fueron las empresas que hacen el proyecto. Es más, tenía No un pasa- proyecto casi terminado que se lo había dado el presidente Vázquez.
Bueno, sobre el dejaron, tema del agua. ahí está. Aquellos proyectos de antes eran con otra cabeza. El proyecto este de la presa de Cazupá era un proyecto, era para paliar una situación compleja, porque después había que hacer otras cosas, pero por lo menos eso era para solucionar un problema hecho por el ente que corresponde, que lo había discutido, que había evaluado distintas alternativas y que había decidido que esa era la mejor desde el punto de vista de la calidad del producto y de la relación costo-beneficio. Pero eso se dejó de hacer porque era un proyecto del Frente Amplio. A mí me parece que muchas de las cosas que este gobierno hizo fue para destruir lo que venía hecho de antes. Hasta el color de los patrulleros. Me Nos parece tenemos que que ir. así, hasta sí, los plotearon de vuelta con otro color. Yo me Para acuerdo, demostrar nos que tenemos vino. que ir, nos tenemos que ir. Bueno, no sé, quise razonar, Néstor, contigo y con los oyentes de las cosas que importa en una programación de un país para el bienestar de ciudadanía. En fin, son mis reflexiones sobre la situación actual y los programas, Néstor, y te prometo que el martes que viene seguiremos con otros asuntos de este estilo. Florencia, reflexiones a cargo de Ernesto Agassi, el titular del día de hoy. Nos vemos, Ernesto, gracias. Nos vemos, chao.